A continuación, la doctora Pilar Massati nos hablará sobre investigaciones para una medicina de precisión y centrada en la persona. Muy buenas tardes con todos. Los que trabajamos en aspectos de investigación vinculados a la genética molecular tenemos serios problemas en relación a cómo va derivando nuestra investigación, y es algo que tenemos que reconocer. La genética molecular es fascinante y uno termina fascinado por la molécula. Y cuando uno puede ver todas las relaciones que establece entre la molécula y la clínica, el asunto se empieza a volver complicado. Y un poco como que desaparece la persona en medio de todo esto. Más aún, nosotros no trabajamos solo con una persona, nosotros trabajamos con la familia completa. De tal manera que tenemos una familia afectada por algún problema en particular, y es toda la familia la que está involucrada en esta dinámica. Entonces nuestro trabajo se vuelve sumamente complejo, porque estamos viendo a la persona que tenemos delante afectada con Huntington o con Steinert, pero hay un grupo de personas alrededor que también están involucradas en todo esto, y que además la genética les ha cambiado la vida de un momento para otro, y de allí en adelante y para siempre. Y se extiende varias generaciones. Por consiguiente, el ser humano que está detrás de ese diagnóstico, en realidad debiera estar delante del diagnóstico. Y esa es una reflexión compleja para nosotros, porque trabajamos en situaciones muy difíciles, con muchas limitaciones físicas, con mucha presión para el trabajo asistencial. Y eso hace que en esas condiciones de trabajo, repito, la persona un poquito que empieza a difuminarse, y está quedando solamente la molécula sobre la cual nosotros trabajamos. Cuando trabajamos en aspectos de investigación y la medicina que tiene que ver con la parte de genética molecular, es una medicina muy personalizada, es una medicina que encima pasa por todo un problema de un conjunto de métodos no necesariamente bien definidos, muy específicos. Tenemos un diseño estadístico complejo y nos empezamos a perder. ¿Por qué? Porque necesitamos un gran número de variables que correlacionar frente a la mutación y las características de la enfermedad y del grupo de familiares. La persona, además, un poco que adquiere varias categorías. Yo hablo de la persona con Huntington, pero tengo que ver la edad en la cual empezó la enfermedad, para ver qué características tiene la enfermedad. Si es hombre o mujer, para ver cómo se va a expresar. Tengo que ver si la mutación corresponde a la mutación autóctona peruana o es una mutación de otro lugar. Y encima, todos los factores de ambiente. Entonces, el gran riesgo que tenemos nosotros es que en esa interacción empezamos con la persona y terminamos con todos esos acápites muy personales, pero que le quitan integridad al ser humano que tenemos nosotros delante. En realidad, terminamos teniendo factores que hacen que una persona sea un tratamiento, y ahí es donde nosotros hemos encontrado el vínculo entre lo que hacemos, tan sutil y tan personalizado, y la persona que tenemos delante. O sea, cuando logramos cerrar el círculo y llegar a esa integración precisa entre una persona y un tratamiento, que es lo que finalmente hacemos en estos asuntos de genética e investigación, recuperamos un poco el espíritu que nos ha llevado a hacer neurogenética en nuestra institución. En realidad, hay otro aspecto importantísimo que ha empezado a surgir y que nos ha generado a nuestro grupo de investigación algunos conflictos. Cuando empezamos a trabajar en neurogenética, empezamos a hablar de este gen y esta enfermedad y estas familias afectadas. Y de pronto descubrimos que los genes tienen comportamientos diferentes de acuerdo a cómo han ido derivando en la migración de los seres humanos a través de los continentes, a través de nuestro propio continente y las barreras físicas que han delimitado que nos estemos por un lado de los Andes y por otro lado de los Andes o en los Andes. Y todo eso ha hecho que cuando hablamos de investigación en todo este grupo de enfermedades complejas, tenemos nosotros que relacionar aspectos que tienen que ver con la molécula, el ADN. Tenemos que relacionar el ambiente ante el cual está expuesta esta molécula y los diferentes fenotipos. Y aquí viene otro aspecto que tiene mucho que ver con el individuo que tenemos delante, su historia y su futuro. Todo el componente de mezcla ancestral en los diferentes grupos étnicos. Y esto amplía la definición de la persona que tenemos delante, porque lo vincula a su pasado y lo vincula también a su futuro.
Y todas estas cosas que pueden llevarnos a una reflexión profunda acerca de cómo vamos derivando los seres humanos, desafortunadamente está inmersa en un grupo de marcadores profundamente biológicos, profundamente estructurales. Y eso nuevamente nos enfrenta a el biomarcador y la persona que tenemos delante, y cómo rescatamos de la lista de biomarcadores al individuo, a la persona con todo su pasado, con su grupo familiar y con todo su futuro. Por ejemplo, cuando uno habla de ancestría y habla de asma, aquí tenemos en los triángulos los tres grandes grupos humanos: el grupo africano originario, la población europea y la población amerindia. Pero hemos cambiado tanto, hemos migrado tanto y nos hemos interrelacionado tanto que, por ejemplo, en Estados Unidos están surgiendo grupos de afroamericanos, están surgiendo grupos de gente migrante de Puerto Rico, tenemos a los mexicanos americanos y tenemos, como ven ustedes, diferentes proporciones de mezcla entre cada uno de nosotros. Si analizamos nosotros el grado de mezcla que tenemos cada uno de nosotros, también tenemos nuevamente que enfrentar el hecho de que todos aquí somos peruanos, la mayoría, y algunos amigos que han venido de fuera. Pero si miramos al interior de cada uno de nuestros genomas, los que aquí somos peruanos, algunos somos 98% amerindios, otros somos 70% amerindios, otros por ahí quedaron unos cuantos genes amerindios. Entonces miren la complejidad del individuo que estamos nosotros teniendo delante, y miren ustedes su pasado, ¿no? Por ejemplo, yo que soy una mezcla de 25% español, 25% italiano y 50% de mujeres amerindias, mi familia siempre decía este país, no decía nuestro país. Y eso ya lleva a una serie de conflictos dentro de un mismo grupo humano. ¿Por qué? Porque esas personas tienen una composición diferente y tenemos que buscar las cosas que los unen. Nuestros pacientes con Huntington, unos son de ancestría francamente europea, pero otros son un gran contingente de una neomutación en Cayete. ¿Qué los une como individuos? ¿Qué los une en el proceso de enfermedad cuando hacemos las reuniones de familias, por ejemplo? ¿No? Entonces ahí empezamos, de nuestras diferencias, empezamos a encontrar algunas cosas que nos unen y que nos permiten afrontar la enfermedad mejor como grupo. Y en estas sociedades multiétnicas podemos encontrar diferencias sutiles. Esta es una misma persona con varios genes de riesgo que termina dándole una trascendencia muy importante a su componente genético y, por ejemplo, que desarrolle asma. La complejidad humana entonces nos lleva al hecho de que la medicina centrada en la persona tiene que estar preparada para todas estas cosas tremendamente disímiles. Miren, una red de genes relacionados a cáncer de ovario y cómo se pueden activar por diferentes lugares el proceso de formación de la neoplasia. Y algunas personas van a tener unos genes, otras van a tener otras. Si empezamos a hacer este análisis, la persona con cáncer de ovario queda en segundo lugar. Nos ponemos a hacer el análisis, que es fascinante, y cuando vemos la interacción entre un gen y otro, cada vez nos sentimos más y nos vamos perdiendo. De allí el gran reto que significa la investigación en aspectos moleculares y la persona que está siendo parte de esa investigación. Y creo que los investigadores tenemos que hacer un esfuerzo tremendo para mantenernos realmente alerta frente a nuestra forma de abordar la investigación y el reto de la persona que tenemos delante. Más aún, cuando hablamos de la epigenética, donde hay muchas ideas, pero en realidad sus técnicas y métodos todavía son muy complejos, es difícil ver la validez estadística de esta interrelación entre el ambiente y la genética y las modificaciones de la expresión de los genes sin modificar el gen propiamente, sino solamente la expresión. Y este es el vínculo que nos permite a nosotros establecer lo que el ambiente puede modificar en la genética, de tal manera que a las cosas a las que nos exponemos nos modifican. Si nosotros no tenemos un buen apego materno en las primeras semanas de vida, nuestro eje hipotálamo hipofisario se va a activar y vamos a ser gente con una propensión a trastorno generalizado de ansiedad y otras prácticamente de por vida. Esa experiencia marcó a esa persona. Bueno, ya está marcada, ahí se queda, ¿no?
y tendemos a ser reduccionistas, cuando en realidad otra intervención epigenética a lo largo de la vida podría modificarlo. Su familia, las personas que lo sostienen, la red social que lo sostiene, el médico con el cual establece una relación, el enfermero, el auxiliar, la forma en que lo tratan en un centro hospitalario, eso va generando modificaciones epigenéticas y resulta de una interacción realmente fascinante. Más aún, cuando tenemos que escoger un tratamiento para la persona y debiéramos ver esa persona, por ejemplo, es médico, le voy a recetar un anticonvulsivante que tome 3 veces al día, y ahora con lo mal que andan los sueldos, le voy a recetar un anticonvulsivante que está costando pues 1.800 soles mensuales, solamente en el anticonvulsivante, ¿verdad? Nos ponemos a reflexionar sobre todo esto y descendemos más todavía. Resulta que este colega tiene un marcador farmacogenético que hace que si le doy carbamazepina, su riesgo de hacer aplasia de médula ósea va a ser tremendo. Entonces, de pronto surge algo que me lo pone en riesgo y me empiezo a olvidar un poco de qué le voy a dar como medicación, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a, de repente hace guardias, necesita lo que no le dé sueño en la noche, una serie de cosas prácticas que lo vuelven una persona y termina transformándose en qué moléculas tiene dentro del cuerpo para escoger su medicamento. Y mientras yo analizo todos esos marcadores farmacogenéticos, no hay individuo, no hay persona delante de nosotros. Y les juro que es fascinante cuando uno lee estas publicaciones y uno ve los marcadores genéticos. Nosotros mismos nos pasamos a veces horas y nos olvidamos a la familia delante y nos ponemos a discutir que miren, que el triplete que creció, que no creció, que de repente porque es hombre o porque es mujer, y perdemos un poquito este componente de los individuos. Más aún, cuando tenemos que reflexionar el trabajo de enfermedades raras, el costo. Hemos hecho un estudio de costos de lo que significa la enfermedad de Huntington para incorporarla al FISAL y estamos teniendo un costo mensual de cerca de 2.700 soles por individuo. ¿Okay? Aquí nuevamente surgen una serie de constricciones de índole económico en este caso. Las personas con Huntington, la gran mayoría viven en Cañete, de lejos, la gran mayoría vive en Cañete. Entonces, ¿cómo hacemos nuevamente, verdad? Hemos tenido que cambiar nuestra óptica y más bien estamos desplazándonos hacia Cañete para ir a interactuar con ellos y para ver junto con la gente de su comunidad cómo los ayudamos a comer mejor. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, para comprar un suplemento nutricional en Cañete? O sea, no digo Cañete por no mencionar el lugar exacto, ¿no? En esos sitios no hay manera, cuesta tremendamente, no hay forma. Entonces los nutricionistas de la zona nos están ayudando a generar algo adaptado a la nutrición de las personas que viven allí y que no tienen capacidad económica. Cuando surgen los aspectos económicos, les digo yo que trabajo en un hospital del Estado y que en este momento estamos en un cierre presupuestal horrible, de pronto todo pasa a segundo lugar. E inmediatamente, estos son no personas sino moneditas. Y empezamos a mirar a cada persona cuánto nos puede costar y cuánto va a significar de gasto, ¿no? Y eso vuelve sumamente dura la medicina. Más aún, la persona se transforma en lo que ahora le llaman los perfiles ómicos, ¿no? Los perfiles genómicos, transcriptómicos, proteómicos, metabolómicos, bla, 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 bla. Entonces, terminamos haciendo una serie de marcadores que en realidad debieran ser marcadores que debiéramos colocar sobre esta persona para que recupere su capacidad de ser un individuo que está necesitando un apoyo, y el apoyo que le vamos a dar tiene mucho que ver con todos los ómicos que están acá, pero que determina que realmente lo que necesitamos es un perfil integral de él, no solamente ómico, sino todo el componente epigenético alrededor del ambiente, todo el componente de ancestría genética de esa persona que va a formar un individuo de una riqueza tremenda y con necesidades tremendas, no solamente asuntos de marcadores técnicos. Imaginemos, por ejemplo, este individuo. Este individuo tiene una serie de marcadores que están colocados en el lado izquierdo para enfermedad. Algunos son meramente epidemiológicos. Nosotros podemos ver el riesgo de cualquiera de nosotros para ver cuántos familiares tenemos hipertensos, si comemos mucha sal, si fumamos, etcétera, y podemos hacer un cálculo de nuestro riesgo para desarrollar enfermedad. Por ejemplo, la probabilidad para esta persona en particular que va a tener
la probabilidad de que tenga diabetes tipo 2, cuando se analiza su historia clínica y su vida únicamente, está por acá. Pero cuando le buscamos marcadores genéticos, está por acá. Entonces, ¿qué indicaciones le doy a esta persona cuando ya tengo marcadores genéticos que me llevan el riesgo bien a la derecha? Aumentan el riesgo. Porque por los marcadores genéticos, ¿qué puedo hacer? Nada, ya los tenemos encima. Pero la colita que me dio el riesgo inicial, ese es el que podemos nosotros cambiar. Y podemos cambiar el estilo de vida de la persona, de tal manera que allí podamos obtener mucho más probabilidad de que esta flecha seguirá teniendo esta extensión, pero la podemos correr hacia la izquierda. Entonces allí no es tanto el marcador genético como la vida de la persona la que tenemos que interactuar. Cuando hablamos de investigación que esté centrada en las personas, cuando queremos seguir todo el ciclo de investigación, surgen algunos aspectos también importantes de reflexión. Existen grandes bases de datos y muchos de nuestras familias nos dicen, ¿y esa información a dónde va? En el momento en que hablamos del consentimiento informado y discutimos en este proceso. Y les explicamos todo lo que se puede hacer. Y algunas personas tienen más preparación y me dicen, pero doctora, el firewall que hay acá en el hospital, o sea, cualquier hacker, ¿no es cierto?, se lo puede traer abajo. Sí. ¿Y qué pasaría con mi información? Efectivamente, su información podría estar accesible a personas que en nuestro medio todavía no está muy desarrollado, pero en otros países sí puede generar conflicto, ¿no es cierto?, sobre los marcadores genéticos, por ejemplo, y una persona que todavía no tiene Huntington, pero tiene un marcador de Huntington. Entonces, ya las personas se empiezan a preocupar en estas grandes bases de datos que estamos formando sobre la confidencialidad. Frente a eso también les cuento un detalle. Fui a una presentación en el Congreso de la Academia Americana de Genética sobre la contribución de la población en una conferencia específica donde una investigadora japonesa había entrevistado a los japoneses que habían dado sus muestras para el estudio de los 1000 genomas. Y les explicó a todos que esas muestras no necesariamente eran anónimas, que alguien podía vulnerar una serie de cosas y finalmente teníamos un problema de confidencialidad. ¿Y qué dijeron los ciudadanos japoneses? Dijeron que sí, ese riesgo existía, pero que ellos preferían correr ese riesgo, pero contribuir con sus genomas a que se supiera muchísimo más del desarrollo de la humanidad. Lo cual hizo que casi me desmayo yo. O sea, yo esperé que iban a decir, sobre todo ciertos grupos étnicos tienen algunas veces formas de reaccionar un poco diferentes a las nuestras. Y yo pensé que realmente iban a reaccionar diciendo cosas no procedentes en ese sentido. Y sin embargo me sorprendió tremendamente y todo el mundo comentó, ¿no? Todo el mundo comenzó a hablar acerca de esto. Miren cómo ya las personas se van enterando sobre esto. Igualmente, vamos teniendo la posibilidad de acompañarlos a lo largo de la vida, que es lo que nosotros estamos haciendo con estas familias, ir viendo poco a poco, de acuerdo a sus componentes moleculares, los riesgos que van teniendo y poder prever en ellos, de tal manera que acompañamos a las familias y en cierto momento tiene que hacer evaluación de catarata en Steiner, en cierto momento tiene que hacer toda la evaluación hormonal, en cierto momento tiene que hacer todo el componente cardiovascular. Todo este proceso de investigación ya me permite que recupere ciertas cosas como por ejemplo un acompañamiento real a lo largo de la vida de las personas. En realidad, la información que estamos teniendo de secuenciamiento es sumamente costosa, es muy difícil de interpretar y a veces no sabemos qué decirles a los pacientes. No sabemos realmente qué decirles a los pacientes porque la información molecular no necesariamente es clara, ¿no? Esto le da una gran complejidad y hablamos de los riesgos de confidencialidad. En realidad, la investigación está haciendo que se desplacen los paradigmas del cuidado, de tal manera que, gracias a la investigación actual, pasamos del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más bien hacia una medicina que cambia, que acompaña a la persona a lo largo de la vida y que va a ser más preventiva y predictiva. En este momento, la medicina y su investigación hace que tengamos un gran incremento en la cantidad de información y surgen conflictos, la privacidad, la discriminación, el que tiene y el que no tiene la capacidad de ver ciertos marcadores genéticos y seleccionar sus medicamentos.
la posibilidad de utilizar la tecnología de información y los riesgos y las ventajas que ello implica, el cambio de la relación médico-paciente, donde nosotros sentimos que ahora tenemos una relación muy horizontal con las familias, en donde podemos intercambiar opiniones y por supuesto la posibilidad de confrontación. Y un detalle que debemos tener en cuenta con todo esto: la medicina centrada en la persona requiere tiempo y requiere ciertas condiciones y profesionales adecuadamente entrenados. Ello hace que se puedan exacerbar disparidades en la atención en salud. Por ejemplo, nuestras citas, somos 2 neurogenetistas, están para el mes de marzo. ¿Okay? Nos toma 1 hora cada familia. Vemos 5 familias al día y terminamos medio descerebrados. Y eso significa que está apareciendo ya aspectos vinculados con la inequidad. Cuando hablamos de investigación y hablamos de los seres humanos, en realidad la persona es la puerta para la investigación y no al revés. Cuando uno tiene la sensación de que el ser humano que tengo delante me va a ayudar para investigar, y cuando la persona que yo tengo delante es la que me abre las puertas para que podamos entender mejor su problema, y mejor aún, cuando la persona que tenemos delante es parte integrante del desarrollo de la investigación, se vuelve fascinante realmente. Experiencia en Puno, una comunidad que nos ha solicitado no dar su nombre. Hicimos un trabajo en una comunidad quechua en Puno. ¿Okay? Era un trabajo para ver factores de riesgo de Parkinson. Los genes de riesgo de Parkinson son sobre todo europeos. Tenemos un estudio en población mestiza peruana y queríamos saber qué pasaba en una población originaria. Hablamos con esta comunidad y trabajamos con ellos. Cuando fuimos a darles los resultados, les explicamos que los genes de Parkinson eran europeos, que la población quechua prácticamente no tiene estos genes. ¿Okay? Entonces compartimos, conversamos, y luego una persona de la comunidad levantó su mano y con ayuda del traductor nos dijo: entonces, si nosotros no tenemos muchos genes de Parkinson, ¿qué pasa con las personas que son como nosotros, quechuas, y tienen Parkinson en Puno? ¿Por qué no hacen una investigación por eso? Deben ser diferentes. Y por primera vez tuvimos una comunidad investigadora que nos dio una sugerencia de investigación, ¿no? Y realmente fue un momento fascinante para nosotros, lo comentamos siempre, porque logramos esa integración entre las personas que nos han ayudado y nosotros que queríamos tener una idea de qué era lo que estaba pasando. La investigación centrada en la persona es una investigación fascinante, recupera la humanidad dentro de la medicina, lo que decimos en el MINSA, personas que atendemos personas, ¿no? Pero es realmente difícil, por los tiempos que involucra, por la forma en que el investigador tiene que encontrarse para dar una atención de buena calidad, y por las dificultades inherentes al nivel de desarrollo de nuestro sistema de salud. Pero creo que es una inversión personal e institucional que vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pilar Massetti, excelente exposición, y se ha tenido a su tiempo.